Manuel Cornejo. Saúl Cornejo. Bueno, y tú eres guitarrista y tú eres baterista. Baterista. Entonces, ustedes comenzaron a hacer música juntos. Sí. Claro, en realidad desde niños estuvimos ligados a la música, ¿no? A la música clásica y casi toda la vida nos hemos pasado, a pesar de tener diferentes caracteres, lo que nos ligaba era la música, ¿no? Desde muy niño. Y digamos, antes de formar su primer grupo, ¿cuál era la música que ustedes escuchaban? La música que influyó en ustedes para, por ejemplo, para escribir sus canciones. Bueno, desde que teníamos uso de razón, estábamos bien metidos con la música clásica, música española, música cubana, música de todas partes, música peruana. Pero nos influenciamos. Escuchamos Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka, Ray Charles, pero ya a nuestros oídos los Beatles. Y definitivamente ahí fue donde nos empezamos a interesar, no a interesar más, sino notamos el gran cambio. Ahí, digamos, ahí un poco rápido, se refiere que ahí nos interesamos en tocar ya, o sea, como grupo, ¿no? O sea, formar un grupo, buscar gente, porque en esa época buscar gente para hacer un grupo era como buscar un dinosaurio, ¿no? Así, algo así. Por lo menos para nosotros. No, era así, era difícil. Entonces ahí sí nos movimos, digamos, es un músculo muy importante para poder comenzar esto, ¿no? Eso todo en el año 64. 64. Sí. ¿Cuándo fue que formaron el primer grupo? 65, ¿no? 65, el primer grupo como una semilla, ¿no? Que comienza a brotar. Claro. Porque te decía, en un año ya sonábamos. Bueno, pero para dentro de nuestro entorno, ¿no? ¿Con qué nombre? El primer grupo se llamó O sea, Juglares. Juglares, nos pusimos Juglares. No viene a ser lo mismo. Pero no, es que le cambiamos porque no éramos unos juglares. Nosotros queríamos sonar para el nuevo sonido de un juglar, ¿no? Por eso lo pusimos. Y como cantábamos en inglés, porque sí pensábamos que el español era un poco difícil para adaptarse al rock, y sigue siendo. Que se han hecho muy buenos experimentos, sí, pero no se adapta totalmente. A pesar de que nosotros no hablábamos bien. Bueno, el inglés bastante es difícil que uno tenga el acento y todo, pero lo tratamos de hacer lo mejor posible. Sí. Bueno, yo creo que es más fácil cantar lo que hablar. Sí, definitivamente. En todo caso, ustedes comenzaron haciendo fiestas, conciertos. Los grupos de rock en esa época, la mayor expresión que tenían era fiestas. Esta es nuestra primera presentación. Nosotros nos llevamos por otro lado. Esta foto ahí en el año 67. O sea, hace muchísimo tiempo. El nuevo sonido de los juglares. Sí, fue la presentación de un pintor Hastings. Que estaba acá en Inglaterra. Sí. Y nos conectamos y hicimos un happening ahí para la primera muestra de sus pinturas. 67. Esa fue nuestra primera presentación así al público. Y nos sirvió porque de ahí un grupo de europeos que radicaban acá y estaban haciendo teatro nos llamaron para una obra que se llamó 1, 2, 3 y otras flores, teatro moderno, y en el que le pusimos la música. Estamos en el teatro de la Asociación de Artistas Aficionados. Luego hicimos varios espectáculos con lo que recién se llamaba psicodélico, ¿no? Luces psicodélicas, el espectáculo psicodélico de luz. Ellos trajeron algunas máquinas que recién se introducían. Que fue algo novedoso acá, porque acá siempre esas cosas llaman la atención, ¿no? Sí, Pero en ese momento no estamos hablando de psicodelia a nivel drogas. no.
como efecto, digamos, artístico, ¿no? La relación entre la droga y la música pienso que ha sido también comercial y creo que más se drogaban los espectadores que los músicos. En ese sentido, nosotros teníamos en el grupo una disciplina muy rígida, no solamente en ese sentido, sino en muchos sentidos, ¿no? En cuestión de horario, parecía una especie de disciplina militar casi. Y el que quería usar drogas, usaba, pero no en el momento del ensayo, ¿no? O sea, el momento del ensayo era una cosa sagrada, una cosa de libertad de expresión, pero no de libertad, de otro tipo de libertad. Era una especie de una mística que guardábamos de años, ¿no? Desde el año 75 más o menos, y que la tuvimos siempre, ¿no? Siempre con los grupos. ¿Ustedes grabaron como New Juggler Sound? Sí, después de esta obra nos llamaron de la fábrica FTA que representaba RCA Victor y grabamos un 45 para la RCA. Tema netamente típico de Beatles, Liverpool, sonido así, que lo teníamos bien metido dentro. Y ¿Composición propia? Composiciones, sí. De inicio trabajamos sí temas propios. Hacíamos sí para nosotros los covers, para nosotros, para aprender, porque es como el que quiere escribir tiene que leer. Pero eso lo grabamos para RCA. Después empezó un poquito como que querían que grabáramos en español. Hicimos un intento, para nosotros no fue muy agradable y pasamos a la disquera Maja. Ahí bueno, empezamos a hacer, tuvimos como 4 o 5 45, hicimos un primer long play de recopilación y el segundo long play que se llamó Etcétera, cambiamos el nombre de La Agonía porque ya llegaba a su etapa final el grupo. Y ahí pensábamos que en el año 70, para nosotros, ¿no? Para nuestro criterio, el rock estaba agonizando, en el sentido de que al separarse los Beatles, se separaba, digamos, la esencia de lo que es el rock. Y lo que quedaba para nosotros era lo que quedó, el eco de esa fuerza, ¿no? Que fueron 8 años muy fuertes, ¿no? Cada long play de los Beatles era un cambio total en la música. Claro, pero yo diría que no hasta tan, para mí no es tan radical. No, para ti, claro. Sí, porque lógicamente que hay expresiones muy fuertes. Después, basado mucho de ellos incluso confesos, ¿no? Porque he escuchado declaraciones de Anderson, de Howe, que se han inspirado, que han escuchado Beatles y ellos han abierto puertas por las que han pasado grandes creadores, grandes músicos, ¿no? Y bueno, la etapa nuestra fue hasta ahí porque teníamos ya también el peso entre los mismos integrantes, tenían otras aspiraciones, entonces, así que ese long play para nosotros marcó el final de New Juggler Sound.